¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es domingo 9 de abril del año 2017. Yo soy Fermín Alejandro García Hernández. Este es el programa Aquí Vamos, que es el programa de las redes sociales de la Jornada de Oriente, en el que le vamos a platicar de las principales noticias que le vamos a dar a conocer en la edición impresa y en la edición digital de la Jornada de Oriente. En este domingo, que es prácticamente ya el arranque de las vacaciones de la Semana Santa, a partir de este fin de semana, pues ya bajó la actividad laboral, ya se empiezan a ver calles ya más desahogadas del tránsito vehicular, los empiezan a llenar los sitios vacacionales y pues esta semana seguramente también va a bajar mucho la actividad periodística, aunque la semana pasada fue una semana bastante cargada en violencia política y en información que tiene que ver con el crimen organizado, con la violencia en general en Puebla. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Fermín? Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de Facebook y Twitter. A los que a pesar de estar de vacaciones nos siguen viendo por las redes sociales y que son leales a la Jornada de Oriente. Y los que no son leales a la Jornada de Oriente también les agradecemos su presencia. Carlos, ¿nos puedes comentar cuáles son las principales notas para el día de mañana? Claro que sí. La primera nota que destacamos para el día de mañana tiene que ver con el respaldo que hace el Comité Ejecutivo Nacional del PAN al expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Y es que el expresidente municipal inició una campaña en redes sociales en la que denunció que el exgobernador Rafael Moreno Valle intenta seguir controlando a Puebla con la manipulación de las instituciones. El expresidente hizo los señalamientos a través de un video en el que informó que iniciará una batalla jurídica para defenderse de las sanciones que le impuso el Congreso local el pasado viernes en una sesión extraordinaria. Y Rivera Pérez advirtió que la persecución responde a los intereses personales de su compañero de partido, Moreno Valle, y actual aspirante a la presidencia del país. ¿La noticia 2 cuál sería? Claro, la segunda noticia tiene que ver con el mismo tema y es la manifestación que hacen 6 universidades privadas, las más importantes de todo el estado, respecto a la persecución, como lo califican ellos, al expresidente municipal, Eduardo Rivera. Los rectores de las principales universidades dicen que el proceso que se le sigue al expresidente carece de apego de derecho y se ve como una clara persecución política. ¿Es la tercera nota? La tercera nota tiene que ver pues precisamente con la persecución que hicieron los diputados en el Congreso del Estado, que son cercanos todos a Rafael Moreno Valle, y en la que aprobaron inhabilitar por 12 años del servicio público al exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, en una alianza legislativa también con el PRI, que tuvo como principal objetivo favorecer al tricolor en la elección del Estado de México y dañar a Acción Nacional. La sanción contra Eduardo Rivera Pérez, que es el delegado del PAN en el Estado de México, impactó en esta entidad donde va a haber elecciones, debido a que funge como el delegado de la Albiazul y coordinador estratégico de la candidata Josefina Vázquez Mota. Bueno, estas tres principales noticias tienen que ver con lo que ya habíamos venido comentando acerca de esta sanción del Congreso del Estado, que fue la inhabilitación por 12 años del servicio público de Eduardo Rivera y una multa, si no estoy mal, de 25 millones de pesos. 25 millones. ¿Qué es lo que cambia, digamos, de lo que pasó la semana pasada a lo que acontece en este fin de semana? En este fin de semana se hizo la sesión del Congreso muy desaseada. Nunca se había visto que se llegara a estos extremos de que se inventara una manifestación raquítica y de 10, 12 personas. Todo con el pretexto para que se plantaran frente a las puertas del Congreso del Estado y no dejaran entrar a los medios de comunicación. Así es. En algo que yo no entiendo por qué, porque ya se sabía lo que iba a ocurrir. Yo no sé qué se puede ganar o se puede perder con no permitir la entrada a la prensa por medio de la puerta principal. Es un acto de desatino del presidente del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, que realmente nunca atina a hacer cosas correctas. Al final los reporteros, y tengo entendido que algunos diputados, se tuvieron que brincar la barda. Sí. Esto de que los actuales diputados desconocen la sede del Poder Legislativo, de sobra siempre ha sido conocido que del edificio donde está el Comité Municipal del PRI al Congreso hay un pequeño pasadizo, por ahí entraron, que es peligroso pasar por ahí.
y pudieron entrar y al final pues la noticia ya se sabía y se ha dado a conocer con todo detalle de cómo un proceso muy desaseado, poco convincente, o nada convincente más bien, se ha utilizado para sancionar a Eduardo Rivera en lo que el mismo expresidente municipal ha dicho es un acto de venganza personal de el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Bueno, todo eso ya lo conocíamos, ya se había venido planteando de alguna manera. ¿Qué es lo que llama la atención? Lo que llama la atención es la reacción a esta sanción. Y por un lado es el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que no avala esta decisión, que está prácticamente descalificando la actuación de los diputados de la fracción del PAN, que sin decirlo directamente está también sumándose a esta condena en contra del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en el sentido de indicar que la sanción contra Eduardo Rivera es un acto de venganza política. Felipe Calderón. Luego están destacados panistas que van desde Felipe Calderón, Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota, y algo que es inédito en Puebla es que este día se está dando a conocer un desplegado que suman 6 universidades privadas, las 6 principales universidades privadas de Puebla, hay que decirlo de esa manera, que están emitiendo una muy clara opinión de lo que pasó en contra de Eduardo Rivera. No solamente al decir que les preocupa la sanción que le impusieron al exedil, sino que además ellos mismos califican que la sanción deja mucho que desear por la falta de apego a derecho que se percibe, dañando la credibilidad de las instituciones y generando desconfianza en la forma de impartir justicia en nuestro estado, en el estado de Puebla. Y luego dice un párrafo que es contundente en ese sentido, dice: lamentamos esta resolución que se aprecia como un acto de persecución política en contra del exalcalde Eduardo Rivera. ¿Quiénes firman? Firman de manera institucional la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, que en el sexenio pasado era una universidad que se mostraba siempre muy cercana a Rafael Moreno Valle Rosas. Es la Universidad de los Legionarios de Cristo. De Legionarios de Cristo. El rector, ¿te acuerdas cómo se llama? Es de la familia Mata Temolsi. Muy cercano al Moreno Vallismo. Exactamente. Firma de manera institucional la Universidad de las Américas, que dirige Luis Ernesto de Derbez, que es de militancia panista, pero que siempre se maneja con mucha institucionalidad. Firma la Universidad Madero, que es una universidad que nunca manifiesta ninguna opinión política. Firma también el Tecnológico de Monterrey, que es la primera vez que yo veo que toma postura frente a un hecho político, un conflicto social en el estado. Firma la UPAEP, que alguien podría decir que es una universidad muy cercana al panismo tradicional. Eduardo Rivera Pérez es egresado de la UPAEP, es un alumno destacado de la UPAEP, y mucha de la gente de su gobierno son todos egresados de la UPAEP, y se sabe que había un especial resentimiento del gobierno de Moreno Valle hacia la UPAEP, porque después de que terminó el gobierno de Eduardo Rivera Pérez, había una orden de no dar trabajo a la gente de Eduardo Rivera. Y se le cerraron las puertas a la gente de Eduardo Rivera, obviamente en el gobierno del estado, en el Congreso, en los ayuntamientos, en el Partido Acción Nacional. Y un lugar donde no se le cerró las puertas fue en la UPAEP. Que además no era que llegaran a ocupar puestos directivos. Hubo personas que estuvieron en el gobierno de Eduardo Rivera y que entraron a dar clases académicos, horas clase, y eso enardeció mucho al gobierno de Moreno Valle. Llama la atención porque son instituciones de educación superior que nunca toman partido, o sea, nunca se involucran en conflictos políticos, nunca entran a atacar a una instancia de gobierno, se manejan siempre muy institucionales, unas más, otras menos. Pero llama mucho la atención que se están uniendo, pese a veces las diferencias que puedan existir entre estas instituciones ideológicamente, se están sumando para, en primer lugar, calificar como un acto de venganza
y un atentado contra el Estado de Derecho, la resolución contra Eduardo Rivera Pérez. Segundo, para exigir que se haga justicia en torno al asunto del expresidente municipal. Alguien podría decir, bueno, seguramente Eduardo Rivera se está moviendo, se está defendiendo para revertir esta resolución del Congreso, pero yo diría, unir a 6 universidades es bastante complejo. Va más allá de que se le haya ocurrido a un actor político, a un partido político, a una corriente política. Si lo hace un solo actor, yo estoy seguro que no logra más que a lo mejor el apoyo de una o dos universidades y quién sabe, ¿no? Uh-huh. Si lo hiciera un partido político, yo creo que mucho menos, porque las instituciones de educación superior no se prestan, no buscan que las cataloguen con un determinado partido político. Uh-huh. Aún en alguna época las universidades sí tenían esa identidad. Con el tiempo se dieron cuenta que eso les generaba un alto costo, porque pues ellos tienen una comunidad académica y una comunidad estudiantil que es plural, es diversa, y no puede una institución estar casada con una fuerza política. Esto va más allá de que alguien haya promovido este documento. Yo creo que en el fondo, esa es mi opinión, esa es mi apreciación, yo creo que en el fondo todas las instituciones de educación superior, las más importantes, se sienten agraviadas por el autoritarismo del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas. Unos lo sufrieron de una manera, otros de otra manera, pero al final siempre el gobierno de Moreno Valle fue muy alejado de las universidades, a excepción de la Universidad de Anáhuac. Yo que recuerde, Moreno Valle pues, nunca acudió a eventos académicos. Los secretarios de Educación Pública no se les veía en eventos académicos de las instituciones. Por ejemplo, la UPAEP, que es una institución donde hay muchos militantes del PAN, no es una universidad panista. Uno podría suponer que el primer gobernador emanado de las filas del Partido de Acción Nacional podría haber tenido una identidad, una cercanía muy importante con la UPAEP, y no fue así. Yo que recuerde, fueron pocas ocasiones en que Moreno Valle llegó a poner un pie en la UPAEP. Llegó a ir su esposa, Marta Erika Alonso, en su representación, los titulares de educación y nada más. Y de hecho la universidad, la UPAEP, en estos 6 años del morenovallismo, siempre se ha mostrado como una institución crítica. Tampoco es que la universidad se haya dicho ahora como es un gobierno, el primer gobierno estatal que ha salido de las filas del PAN, que se mostrara complaciente, ¿no? La UPAEP ha jugado un papel muy, muy serio, muy digno, y cuando se ha tratado de cuestionar, ha cuestionado aspectos del gobierno morenovallista. Y en el caso, por ejemplo, de la Universidad Anáhuac y la Universidad Madero, pues yo nunca les había conocido, sí, ¿no? Protesta alguna de nada. Han sido muy discretas, siempre al margen. Uh-huh. No se postulaban respecto a ningún caso, y ahora lo hacen. Algo que hay que destacar es que como gran parte de las acciones de acción del morenovallismo se efectuaron en fin de semana. Recordemos, por ejemplo, los famosos sabadazos, ¿no? Cuando detenían a las personas, etcétera. Lo de Eduardo Rivera se hace en viernes para que pase el fin de semana y baje la presión informativa. Y las universidades salen hoy con este desplegado, lo cual alza la mano diciendo que no es cualquier cosa, ¿no? Lo definen específicamente como una persecución política. Entonces, como bien decías, esto adquiere un carácter social en el cual estos actores tan importantes como son las universidades privadas alzan la mano para decir no se nos olvida, nos dimos cuenta, estamos aquí presentes, y como bien lo menciona, se unen de forma institucional. No se sabe quién lo habrá motivado, pero el asunto es que todas aparecen firmando este desplegado. Aparece también la Coparmex, y alguien a lo mejor puede especular diciendo, bueno, Coparmex sentó a los rectores, los unió. A ver, si lo hizo o no lo hizo la Coparmex, yo estoy seguro que no es por la presencia de este sindicato patronal, uh-huh, como podría haberse generado la participación de las universidades. Queda claro que yo creo que hay dos motores. Uno, que sí se percibe claramente como un acto de abuso de poder de gran calado, esta inhabilitación de Eduardo Rivera Pérez,
porque el procedimiento es totalmente inválido. O sea, el principal argumento es, tú me estás observando por un periodo que de acuerdo a la ley ya venció, y aunque ya venció, me estás fincando cargos. Y luego me dices un conjunto, una lista, una larga lista de anomalías, y se supone que hasta el día en que sancionan a Eduardo Rivera ni siquiera le han notificado, no conoce exactamente cuáles son las anomalías que le están observando. Y que se nota además pues, más como un acto de revancha personal de Moreno Valle hacia Eduardo Rivera que realmente actos de corrupción detectados y que pudieran ser perseguidos. Ese me parece que es un primer motor. Y un segundo motor es que las universidades se sienten agraviadas por la política autoritaria que hubo en el morenovallismo. A ver, un aspecto que aquí en la jornada lo comentamos en varias ocasiones y que siempre se minimizó por el gobierno del estado, en la Secretaría de Educación Pública, pero que era una especie de conflicto de gran envergadura, tal vez un conflicto silencioso, sin estridencias, pero que existía entre las universidades y la Secretaría de Educación Pública, y que era de la lentitud, la falta de atención que había en el gobierno hacia los trámites que hacen las universidades. Por frivolidades en ocasiones, y en otras ni siquiera había una razón para entender qué sucedía. Y pues es una larga lista, Carlos. A ver, la primera, la más remota. En el primer año de Rafael Moreno Vallerosas no se entregaron títulos profesionales. ¿Por qué? Porque había un pequeño detalle. Si tú recuerdas, cuando Moreno Valle era secretario de Finanzas en el gobierno de Melquiades Morales Flores, le gustaba mucho que le dijeran doctor Rafael Moreno Vallerosas. Cuando llega al gobierno, hay una primera discusión de qué cargo académico le van a poner en los títulos profesionales. Porque si tú te ponen que eres doctor, o cualquier grado académico, licenciado, maestro, doctor, lo que tú quieras, y no tienes realmente ese título académico, y alguien lo descubre y lo impugna, se invalida todos los documentos oficiales. Entonces, como no sabían cómo ponerle a Moreno Valle si doctor, licenciado, maestro, ciudadano, se retrasó un año la entrega de títulos profesionales. Tú sabes lo que es tardado, o sea, tú haces tu examen profesional, entregas tus papeles y desde entrada te dicen que va a tardar un año en que te den tu título. Y si tú le sumas al año, digamos, natural que se tarda todo el procedimiento, más otro año más porque no firmaban certificados, no firmaban títulos, para los egresados de una carrera profesional, de una maestría, de un doctorado, es muy grave. Porque es, digo, por ejemplo, en los casos de posgrado es como si volvieras a hacer el posgrado, esperarte 2 años a tener tu título. ¿De qué sirve que te hayas titulado por promedio o que te hayas apurado a hacer tu tesis? O simplemente pues hay necesidades profesionales que se tienen que solventar con un título profesional y no se emitía pues porque había ese asunto de que no sabían qué cargo poner o qué título académico. Eso pasó por lo menos 2 veces en el sexenio. La segunda vez no se sabía a ciencia cierta por qué se había retrasado otra vez la firma de títulos profesionales. Había una funcionaria muy conflictiva en la Subsecretaría de Educación Superior que venía de Veracruz, que la discusión es que si era poblana o no era poblana, pero lo cierto es que la señora, si no estoy mal, era de apellido Salvatori Franca. Muy conflictiva. Después vino un asunto de que detuvieron los REBOEs de las universidades, igual por muchos meses, de todas las universidades, grandes, medianas y chicas. ¿Qué es el REBOE? El REBOE son los reconocimientos de validación oficial de los planes de estudio. Si tú no tienes un REBOE, no puedes impartir una carrera. Entonces había desde modificaciones REBOEs porque cambiaban los planes de estudio, nuevas carreras, pues simplemente eso en 2 ocasiones a lo largo del sexenio de Moreno Valle se frenó por razones burocráticas, porque había un afán de generar una persecución
de molestar a las universidades. Siempre se habló de actos, de que se estaban investigando actos de corrupción contra las universidades. Nunca se supo realmente de qué hablaban de esos actos de corrupción. Y luego vino una reducción de personal en la Secretaría de Educación Pública, de estas drásticas. Y entonces había cosas tan absurdas como que había un equipo de 4 o 5 personas para atender los trámites de certificados de estudios de todo el estado. Cosas extremas. Entonces, siempre hubo una muy mala relación que yo creo que a todas las universidades les acabó provocando un grave daño. Y es el momento de reflejar este malestar contra el morenovallismo, pues que es parte del autoritarismo, porque en ciencias y artes pues nunca se sabía cuál era el motivo, por qué molestar a las universidades de esa manera. No estamos en esa época de Puebla en la que las universidades jugaban un papel activo en la política y había siempre como una confrontación entre el gobernador y ciertas universidades, ¿no? O los rectores de ciertas universidades. No, yo creo que estábamos en una época en la que siempre ha habido, desde el sexenio pasado, antepasado, siempre había habido armonía, y de repente llegó el morenovallismo y rompió con esa tendencia. Las universidades no se sentían escuchadas, no había interlocutores. Yo supe que, por ejemplo, en el final del sexenio pasado, un grupo de rectores de universidades se unieron y fueron a buscar a un interlocutor al Distrito Federal, que era un exfuncionario del gobierno de Moreno Valle, Luis Maldonado Venegas, para que él interviniera y destrabara los conflictos en Puebla. Y sé que también incluso una vez tuvieron que ir a ver a Antonio Gani Fayad, que todavía no era candidato, apenas iba a ser candidato a la gobernatura, para ver si él los ayudaba a destrabar conflictos con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría General de Gobierno, porque aquí en Puebla no les hacían caso. Y también era el otro tema de la seguridad. Todas las universidades han tenido severos problemas de inseguridad y siempre se quejaban de que no había la suficiente atención de las instancias del gobierno de Moreno Valle para resolver estos temas. Y en Puebla, que es, bueno, en el estado de Puebla, que es una ciudad tan importante en materia de educación, posiblemente después de hablar de Volkswagen se tiene que hablar de las universidades en Puebla. Simplemente es la segunda entidad federativa con el mayor número de universidades. ¿Cuántos estudiantes acuden principalmente del sureste del país a estudiar aquí y que les retrasen los títulos, que haya cuestiones de inseguridad alrededor? Pues habla muy mal de la gestión de Moreno Valle. Es decir, es un nicho educativo Puebla, ¿no? Así como se ha querido impulsar cuestiones de turismo, cuestiones del sector automotriz, la educación es un sector que en Puebla es innegable. En todas partes del país se habla de la importancia de las universidades en Puebla. Además de que están aquí las principales de todo el país, las que están en la Ciudad de México también están aquí en Puebla, ¿no? Tienen campus aquí en Puebla y eso habla de la importancia. Y el hecho de que les respondan de esta manera, pues habla mucho del trato que se tenía el gobierno de Moreno Valle con ellas. Ahora, otra arista de este asunto, Carlos, es el tema de que el panismo creo que está en una coyuntura muy especial. Rafael Moreno Valle Rosas busca ser candidato presidencial, no le va bien, no está levantando su campaña, sigue muy rezagado en las encuestas. Y por el otro lado, pareciera que el tema de Eduardo Rivera está empezando a generar cierta cohesión en el PAN, porque el problema que había en el panismo era siempre esa falta de cohesión. En su momento, cuando fue el primer trienio de Moreno Valle, hubo voces en el PAN que se levantaron contra Rafael Moreno Valle Rosas, hablando de una exclusión, de un autoritarismo, y hubo personajes importantes del panismo que hicieron oídos sordos, entre ellos el propio Eduardo Rivera. O sea, Eduardo Rivera, por ejemplo, los 3 primeros años, pues él fue presidente y él intentaba llevarse bien con Moreno Valle. El caso también de Rafael Micalco, que era presidente estatal del PAN, de Juan Carlos Mondragón, que fue también fue dirigente del PAN, y como que se quejaban en privado, pero realmente no hacían nada contra esta política autoritaria del morenovallismo que tenía como su principal blanco el PAN.
Si tú te das cuenta, pues, no hubo una persecución contra priistas. No hubo una persecución contra perredistas, mientras el PRD no, el PRD identificado con Luis Miguel Barbosa Huerta, el PRD crítico, no se hizo un lado de la alianza que tenía con el PAN. Los que realmente han sido perseguidos han sido los panistas. Entonces, en los 3 primeros años del gobierno de Moreno Valle, pues hubo muchos panistas que se alejaron de esas posiciones críticas, hacían como que no escuchaban, pensaban que iba a haber una relación cordial, de estira y afloja con el morenovallismo, sí hablaban en corto de que era difícil tratar con Rafael Moreno Valle Rosas, pero no se atrevían a hacer nada en contra del gobernador. Y esa falta de cohesión en el PAN hizo que pues nunca hubiera una voz crítica, una voz fuerte dentro del panismo, que nunca se pudiera el partido ser un contrapeso de lo que hacía el gobierno del estado, lo que hacía Moreno Valle, lo que hacía su grupo político, y hoy se están pagando las consecuencias. Hoy pudiera ser que se dé esta cohesión y que esta cohesión pudiera llegar hasta el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Si eso llegara a ocurrir, pudiera darse una situación muy especial. ¿Por qué? Si se hace una observación de cómo se han designado los candidatos a gobernador en el año 2016 y en este año, en 2017, nos vamos a dar cuenta que 2/3 partes de los candidatos han sido nombrados por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, no por la militancia panista de esos estados. Eso es muy importante. Entonces, lo que está haciendo esta cuestión ahorita de panistas es llevar el asunto hacia la cúpula del PAN, hacia el Comité Ejecutivo, presidido por Ricardo Anaya, donde hay 2 características muy relevantes. La primera es que Moreno Valle no tiene interlocutores en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. No tiene realmente ahí operadores, no tiene gente que lo defienda. No logró en la renovación del partido hacer una colocación importantes de morenovallistas en el seno nacional del PAN. Y el segundo aspecto relevante es que se sabe que tanto Ricardo Anaya como Margarita Zavala, el primero presidente nacional del PAN, y Margarita Zavala, la principal aspirante a ser candidata presidencial del Partido de Acción Nacional, tienen agravios y tienen graves diferencias con Moreno Valle. Entonces, toda esta amalgama pudiera llevar a que el PAN se cobre estos agravios en el año 2018. ¿Qué pasaría si el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, para el caso de Puebla, decide que debe de ser el CEN el que nombre al candidato y no la militancia o una asamblea estatal del PAN en Puebla? Como pasó en el Estado de México. En el Estado de México hubo un acuerdo del PAN en 2016 para que fuera la militancia la que votara para elegir al candidato. Cuando ya se acercaba el proceso de designación, todavía hubo un grupo de panistas que se dice que estaban alentados por Rafael Moreno Valle Rosas, que intentaron llevar incluso una impugnación al Tribunal Electoral para que no fuera el CEN del PAN el que nombrara a Josefina Vázquez Mota. Y al final se impuso el CEN del PAN, estableciendo jurídicamente que los estatutos sí le dan esa facultad. Y por eso el CEN del PAN impuso a Josefina Vázquez Mota, pese a la rebelión de panistas en el Estado de México, pese a los análisis que decían que podía ser una mala candidata, porque pues ya había perdido la presidencia. Exacto. Y pese a que había amenazas de ruptura de grupos de panistas en el Estado de México. Y creo que lo sigue habiendo, esas amenazas. Y al final se impuso el CEN y designó a Josefina Vázquez Mota. Bueno, eso pudiera darse en el escenario de 2018, porque la diferencia entre Rafael Moreno Valle Rosas y Eduardo Rivera es que Eduardo Rivera sí tiene interlocución en el Comité Ejecutivo Nacional, está demostrando que sí tiene él la capacidad de influir en la cúpula de Acción Nacional, y eso pudiera llevar que en el 2018 el CEN panista diga: nosotros vamos a decidir quién va a ser el candidato, y como tal decidan que no es viable la postulación de Marta Erika Alonso, que es como lo está proyectando el morenovallismo,
o que pudiera ser algún otro morenovallista, Javier Lozano Alarcón, Jorge Aguilar Chedraui, como se ha dicho, y que eligieran a otra figura. Si para 2018 no se ha logrado resolver la inhabilitación de Eduardo Rivera Pérez, pues él quedaría fuera, ¿no? Sin embargo, pues habría otras opciones. Está, por ejemplo, Humberto Aguilar Coronado, eso pudiera ser, o que se buscara algún panista que fuera un poco conciliador con el morenovallismo y con los grupos tradicionales, pero que no se le entregara el control de la candidatura a Moreno Valle. Y hablando precisamente sobre el Estado de México, Fermín, me gustaría preguntarte como analista, se ha manejado mucho esta posibilidad de que exista una alianza para, bueno, perjudicar a Eduardo Rivera y de esa manera perjudicar en consecuencia a la candidata Josefina Vázquez Mota del Estado de México. Esta supuesta alianza entre el morenoísmo y el PRI. En tu calidad de analista, ¿qué opinión te merece esta situación? Yo no sé si se pudiera dar eso. Digo, finalmente yo creo que en el Estado de México el nombre de Eduardo Rivera no es lo suficientemente poderoso como para que al cuestionarse se pudiera generar ahí una mala imagen de Josefina Vázquez Mota. Lo que realmente yo siento que sucedió es que había una disposición de Rafael Moreno Valle Rosas hacia Eduardo Rivera, es que no le autorizaba hacer política. Ya fuiste presidente municipal y como que la orden fue, te quedas quieto, no buscas ningún puesto de elección popular, no buscas construir ningún proyecto en Puebla. Si tú recuerdas, Eduardo Rivera estuvo en la campaña de Quintana Roo. Y ahí nadie dijo nada. Cuando él estuvo allá, nadie dijo nada. Entonces, cuando perciben que Eduardo Rivera está buscando ya construir un proyecto para ser candidato a gobernador en 2018, es yo creo cuando viene este manotazo de Moreno Valle y ordena que se inicie este proceso en su contra. Digo, el propio Eduardo Rivera así lo ha definido. O sea, el fondo de este asunto es que no quieren verme en las boletas del año 2018. ¿Por qué? Porque es la amenaza de que Eduardo Rivera corte con este continuismo del morenovallismo. El morenovallismo tiene como meta que en 2018 otra vez alguien de ese grupo político sea el candidato del PAN y gane la gobernatura como una manera de que el morenovallismo siga vivo. De prolongar, ¿no? Más de 12 años. Si Moreno Valle no logra la candidatura presidencial, que es casi seguro, pues lo único que le va a quedar es a lo mejor ser senador de la República, pero no líder del Senado, como se había dicho. No tiene la condición. O sea, si tú ves las encuestas, si hubiera una votación en estos momentos, Moreno Valle quedaría ahí con un 10-12% de votos, mientras que Margarita Zavala y Ricardo Anaya son los que están con los dos liderazgos o las dos preferencias. Entonces, para que él tuviera, por ejemplo, la coordinación del Senado, era para que él realmente fuera el que estuviera en segundo lugar o muy pegado a los dos punteros, ¿no? Y entonces él tuviera una participación, pero él no tiene eso. Él si le dan una candidatura a él al Senado, ya es una ganancia. Y tampoco hay garantía de que se la den. Claro. Eso se lo pueden acabar negando. Quizás no, digo, se antoja poco probable. Pero tampoco se ve con posibilidades de que pueda llegar a ser el coordinador y líder del Senado, como se había especulado. Entonces, Moreno Valle, ¿qué le queda? Le queda el gobierno de Puebla. Porque si tiene el gobierno de Puebla, no solamente seguiría teniendo el control en el Estado, sino tendría una plataforma que es el uso de los recursos públicos para él promoverse entonces para dentro de 7 años. Es decir, para el proceso electoral de 2024. Algo parecido a lo que hizo cuando no fue candidato con Melquiades Morales. No, él parecía que era el preferido de Melquiades Morales. Trabajó todo el sexenio de Melquiades Morales para ser el candidato priista a la gobernatura. Al final, él se va de diputado federal, conoce a Bester Gordillo. Melquiades Morales de repente siente que Moreno Valle ya está más inclinado al liderazgo del Bester Gordillo. Eso no le gustó
y entonces decide que él no va a ser el candidato. Y Melquiades empieza a optar entre Germán Sierra Sánchez y Mario Marín Torres. Al final se dice que hubo una alianza secreta entre Mario Marín y Moreno Valle para bloquear a Germán Sierra Sánchez. Otros dicen que simplemente Germán Sierra Sánchez no demostró ser un buen prospecto y que esa fue la razón. Pero lo cierto es que muchos creían que ahí se terminaba la carrera política de Rafael Moreno Valle Rosas, porque una vez que dejó la Secretaría de Finanzas, que dejó el PRI, bueno, no dejó el PRI, sino que no fue candidato, su equipo se disgregó, su equipo de trabajo, y muchos decían pues que ya no iba ya no tenía futuro político. Moreno Valle entra de líder del Congreso en el nuevo sexenio, en el sexenio de Mario Marín Torres. Se pelean porque se dice que Marín le había prometido a Moreno Valle ser senador y no le cumple. Moreno Valle renuncia al PRI y otra vez, por segunda vez, mucha gente pronosticaba pues, que ya Moreno Valle había muerto políticamente, y no fue así. Él se dedicó a trabajar, a picar piedra, a construir otra vez un grupo político, a recorrer el estado, a ser un receptor del malestar que había contra el marinismo, contra Mario Marín, contra el PRI, y logró ser un buen candidato opositor en el año 2010. Entonces, no hay que descartar que ese sea ahorita su estrategia. O sea, él no logra la candidatura presidencial en esta ocasión, pero eso no quiere decir que en los próximos 6 años no trabaje para ser el candidato en 2024. Pero para eso él necesita una base que le dé un soporte económico. ¿Y cuál es esa base? Puebla. El gobierno de Puebla. Por eso para el morenovallismo se ha vuelto muy importante esa candidatura, y es por donde vendría tal vez el desagravio del panismo tradicional, de buscar cerrarle a Moreno Valle la candidatura en el año 2018. Falta mucho, falta relativamente 15 meses para la elección de 2018, pero estos pasos que ha dado Moreno Valle este fin de semana, creo que apuntarían a ese escenario de confrontación en torno a la sucesión tanto federal como a nivel estatal. ¿Cuál es la siguiente nota que tenemos? Sí, la cuarta noticia que tenemos de importancia para la edición de mañana es una noticia reveladora que nos hace nuestra compañera Yadira Yaven acerca de la Academia de Policía, esta academia que se hizo con recursos de la Iniciativa Mérida y además con recursos del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, e incluso el FBI vino acá a dar cursos de capacitación. Recuerdo que hace algunos años todavía vino el embajador de Estados Unidos en México, acudió para supervisar, y el asunto fue que anuncia su cierre. La información fue dada a conocer a nuestra compañera por un grupo de policías que ahí laboraban y que a partir del viernes pasado comenzaron a ser reubicados en diversas áreas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que ahora está a cargo de Jesús Morales. Es muy grave lo que pasa con el cierre de esta academia. Cuando inició el gobierno de Moreno Valle, ya empezaba a notarse un deterioro en el tema de la seguridad pública, un deterioro que fue en escala, que nunca se detuvo, que hasta la fecha lo seguimos padeciendo en cualquier ilícito, desde robo de autos, desde robo de transeúntes, asesinatos de mujeres, en general la tasa de homicidios, el robo de combustible, el narcomenudeo, los asaltos a autobuses de pasajeros, a camiones de carga, todos los ilícitos, el que usted quiera, todos se incrementaron durante el sexenio de Moreno Valle. Cuando empezó su gobierno ya se notaba este crecimiento delictivo, y entonces la administración de Moreno Valle creó una academia de policía que se supone que no solamente yo me acuerdo que planteaba 3 cosas, no solamente iba a ser un centro de formación de policías, sino que proponían lo que llamaban un nuevo modelo de policía, es decir, policías mejor capacitados, claro, agentes que respetaran los derechos humanos, que tuvieran mejores habilidades, que tuvieran mejor condición física, no el clásico policía que siempre está ahí con una panzota, que como que no tiene la facha de ser un policía eficiente.
Y en tercer lugar, se decía que iba a ser no solamente una academia para formar buenos policías en Puebla, sino en general en el país. Por esa razón, se estaban recibiendo fondos del gobierno de Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida, esta iniciativa que se creó para aportar recursos económicos e insumos militares a México para el combate al crimen organizado. Y así arrancó esta academia. Y siempre que se hablaba del tema de la seguridad pública, siempre salía el tema de que ya había una nueva academia y que esa nueva academia iba a resolver muchos de los problemas de inseguridad. Lo cierto es que yo me acuerdo que después del segundo año se dejó de presumir la academia, como que ya no era lo más relevante. Tuvo muchos cuestionamientos. Primer cuestionamiento, que grupos que decían que grupos de defensores de derechos humanos, grupos antiestadounidenses que cuestionaban la injerencia de fondos de Estados Unidos en una academia de policía en Puebla. Se llegó a especular que no solamente era una academia, sino era hasta como un centro de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, de espionaje de una parte de México, y que ahí operaba también un centro de espionaje del morenovallismo. Eso es lo que se llegó a especular. Y el otro cuestionamiento que había era que pues, en Puebla ya había una academia de policía. Se construye esta academia y se hace en Flor del Bosque. La primera vez que se interviene Flor del Bosque y se destruye una zona arbolada pues, para construir una academia, un edificio. Yo creo que no hubo planeación, no hubo visión y no hubo interés real del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas en el tema de crear una mejor policía y en el tema de combatir los índices delictivos. ¿Qué pasó? Yo no lo sé. Es muy complejo. Habría que preguntarnos si hubo incapacidad o negligencia o si hubo ahí una actuación muy a propósito de no crear buenas policías, buenas estrategias de seguridad, pues que para poder favorecer algunas actividades del crimen organizado. No lo sé. Quienes han observado el tema del robo de combustible, pues sostienen que pareciera que siempre hubo ahí como una desatención del gobierno del estado con esa intencionalidad para que pudiera desarrollarse esta actividad criminal. Pero lo cierto es que en estos 6 años del morenovallismo se dispararon todos los crímenes, todos los ilícitos, todos los índices delictivos, perdón, y tampoco se crearon nuevos cuerpos policíacos que se les viera diferentes. Al resto faltaban policías, ¿no? Sí, faltaron policías, hubo un déficit, de acuerdo a las estadísticas que manda la ONU, siempre existe un déficit. Policías de tránsito rara vez se pueden ver, es complicado que uno vaya cruzando y ve una patrulla de tránsito. Ese déficit nunca se pudo resolver y como bien lo mencionas, ¿no? De la academia esta de crear nuevos agentes, poco se supo, un par de eventos al interior de la academia. La última vez fue cuando vino el embajador y de ahí ya nunca más se volvió a saber. Hasta ahora que anuncia el cierre. Había un presidente municipal que en una ocasión yo lo escuché decir que no funcionaba la academia porque, a ver, tú pensarías que en una academia de policía, pues ¿qué es lo normal? A ver, alguien que quiere ser policía entra a una academia, se forma en esa academia, se gradúa de policía y se le da un título, un certificado diciendo que ya es policía, que es apto para ser policía y entonces pueda ser contratado por un cuerpo policiaco. No era así. Eran los que ya eran policías, se les decía a los presidentes municipales que los debían mandar a esta academia, pagándoles su salario y luego pagando el costo de la formación en la academia. Entonces, para un ayuntamiento era estar pagando por policías para que se capacitaran, pero no tener disposición de esos policías, y luego pagarles su salario más una capacitación que se quejaban que era además muy cara, más cara de lo normal. Y entonces, al final todo esto tenía como un tufo de que era el negocio de alguien.
alguien estaba haciendo ahí grandes negocios con la formación de los agentes policíacos. Y eso fue algo pues, que pasó mucho en la administración Moreno Vallista. O sea, todo se decidía en función de negocios que se hacían con la obra pública, con programas sociales, en este caso, con la capacitación de los cuerpos policíacos. La falta de planeación. Y yo recuerdo que ahí del cuarto, quinto año se decía que la academia, pues por eso no tenía alumnos, porque era muy caro. Era muy caro. Si tú, Carlos Rocha, querías ser policía, pues no te admitían. Tenías que ir ya postulado por un ayuntamiento, y los ayuntamientos pues decían, en lugar de estar pagando salarios y capacitación de policías que no voy a tener a disposición, que no voy a poder utilizar, pues mejor no los mando a la academia y aquí los tengo para lo que se necesita, ¿no? Claro. ¿Cuál es la quinta nota? Sí, la quinta noticia de importancia para el día de mañana tiene que ver con un tema de la planta de Audi. Desde el viernes supimos de que hubo un conflicto sindical de los trabajadores al interior de la planta. Fue en el momento, en el cambio de turno, en el que salían los de la mañana y entraban los de la tarde, porque se filtró la nómina de los integrantes del comité ejecutivo sindical, que encabeza Álvaro López Vázquez. Resulta que los integrantes del comité ejecutivo ganaban hasta 3 veces más que un obrero normal. Un obrero normal ganaba alrededor de 2,000 pesos a la semana, y un dirigente, uno de los del comité ejecutivo, ganaba 9,000 pesos. ¿Por qué? Porque era su sueldo normal de 2,000 pesos, 2,000 y 3,000 pesos, más otros 8,000 pesos por concepto de aportaciones de las cuotas sindicales. Esta situación, lógico, generó un descontento entre los afiliados al sindicato, y estalló el viernes. Amagaron con una huelga, pero hubo un diálogo con la parte patronal, con Audi, y les dijo a Audi, bueno, ustedes resuelvan su asunto, si quieren cambiar al dirigente están en posibilidad de hacerlo, pero organícense. Y eso fue lo que hicieron en el día de hoy. La mañana de este domingo se reunieron cerca de 1,000 sindicalizados en las instalaciones del Estado de Cuauhtémoc, y ahí para anunciar que van a iniciar una estrategia, una ruta crítica para quitar a su dirigente Álvaro López Vázquez. Es un asunto clásico, ¿no?, de los líderes sindicales que se adueñan de las cuotas sindicales. Y este asunto pues está por... falta el desenlace, ¿no? Anunciaron para el 23 de este mes realizar una asamblea oficial, una asamblea general, para quitar a su dirigente sindical y nombrar una nueva representatividad. ¿Se percibe ahí la presencia de alguna organización atrás de los trabajadores? Se alcanzó a rumorar que la CTM podría aprovecharse de este conflicto. Podría aprovecharse. Sin embargo, ellos dejaron claro que no iban a permitir que la CTM, que en Puebla encabeza Leobardo Soto, metiera la mano ahí, ¿no? Hay que recordar que Leobardo Soto estuvo ahí en la construcción de toda la planta y siempre ha querido tener injerencia en el sindicato de Audi. Sin embargo, los sindicalistas dijeron, no vamos a permitir que interceda la CTM, y nos vamos a mantener como un sindicato independiente. Después dijeron que no va a desaparecer el CITAUDI, el sindicato independiente de Audi, solo la cúpula, ¿no? El comité ejecutivo, los encargados, por esta malversación de fondos, por no hacer buen uso de los recursos, y sobre todo también por no hacer cuentas claras a los más de 3,000 sindicalizados que están ahí con ellos. ¿El sindicato independiente de Volkswagen tiene alguna injerencia en todo esto? Sí. Hay que recordar que la Jornada de Oriente reveló la semana previa de cuando se iba a anunciar, cuando se iba a aperturar la fábrica de Audi, nosotros revelamos que ya estaba firmado un contrato colectivo desde el 2012. Todavía no se empezaba la obra de Audi, la construcción, todavía no empezaban trabajos, y ya estaba un sindicato. El sindicato que se creó a partir de Volkswagen. Álvaro López Vázquez estaba en el sindicato de Volkswagen, y él, junto con el anterior dirigente de Volkswagen, pactaron con los alemanes para que ellos quedaran como los dirigentes de Audi. Y de esa manera pues ha prolongado desde el 2000. En el 2012 firmaron el acuerdo, en el 2014 tuvieron la toma de nota ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y pues en el 2016, cuando empezó, pues formalmente empezaron operaciones. Un dato irónico es que Álvaro López Vázquez, el secretario general del CITAUDI, se erigió como secretario general con 130 votos.
130 votos de obreros, ¿no? Que eran los mismos de Volkswagen, ¿no? Ahorita son más de 3,000 y pues qué representatividad puede tener una persona que tuvo 130 votos. Claro, entonces hubo obreros de Audi que cuando entraron, cuando firmaron su contrato, no solamente estaban acordando las relaciones laborales, sino que en ese momento ya estaban firmando su pertenencia a un sindicato y tenían a un dirigente sindical que no conocían, que nunca habían elegido. O sea, lo grave es que todos estaban en la misma situación. Si tú entras a una empresa que ya está funcionando desde hace meses o años, bueno, pues tú te entras a someterte a las relaciones laborales que ya existen. Pero en este caso es que prácticamente todos los nuevos trabajadores de Volkswagen, de Audi, entraron y se encontraron no solo con las condiciones de trabajo que imponía la empresa, sino que ya tenían líder sindical, ya tenían sindicato, y ya tenían seguramente pues, todas las condiciones que privan en este sindicato, como era esto de que los líderes sindicales ganan mucho más que los trabajadores, ¿no? Exacto. Que aunque, pues, yo diría, pues por eso son líderes sindicales, ¿no? Siempre el líder sindical gana mucho más que la base y no trabaja. Exactamente. Poner un ejemplo muy contundente, diciendo, en el caso de Volkswagen le quitan, por decir algo, de su sueldo le quitan 20 pesos al sindicato de Volkswagen. A los de Audi les quitan 70 pesos de su sueldo diario, ¿no? Ese es el enojo de los obreros, ¿no? Sí, y además de que, pues digo, atrás de esto, otra vez volvemos a poner en tela de duda este discurso oficial de que Audi iba a ser la alternativa del desarrollo económico de Puebla. Pues siempre que le rascamos un poco más nos encontramos más abusos que beneficios, porque esto es pues, era un sindicato blanco, es un sindicato blanco para que los trabajadores pues, no puedan ejercer sus derechos, no pueda haber revisiones salariales. Esto de que cuando ellos entran, ya además ya está revisado su contrato para el 2019. O sea, ya ellos no pueden opinar, no pueden pedir nada de aquí a 2 años, ¿no? Sí, 2019. Ajá. Y supone que ellos entraron, ¿qué? ¿Hace el año pasado? El año pasado. O sea, 3 años te quedas callado y 3 años no vas a poder ejercer ninguna demanda en contra de la parte patronal. ¿La última nota cuál es? La última nota tiene que ver, es de materia política, tiene que ver con el pacto, un acto público que realizó Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, y destaca que 2 figuras poblanas, 2 destacados poblanos políticos, se sumaron, estuvieron ahí en el evento con Andrés Manuel López Obrador. Fue el diputado del PRI, Alejandro Armenta Mier, y también el senador del PRD, que bueno, ya experredista, que renunció, Luis Miguel Barbosa Huerta. Bueno, serían 3 poblanos, porque tengo entendido que también estuvo ahí Manuel Bartlett Díaz. Cierto, sí. De hecho, Bartlett mandó hace rato un comunicado donde él habla de que el grupo de senadores del Partido del Trabajo estuvieron firmando este pacto de unidad con Andrés Manuel López Obrador, y recordemos que en esa fracción del PT, no es nueva la fracción, sino se ha agrandado, ampliado, han entrado todos los senadores que acaban de renunciar al PRD, encabezados por Luis Miguel Barbosa Huerta. ¿Por qué lo hicieron? Porque si no lo hacían, ellos no iban a tener fracción parlamentaria en el Senado. Y al final el resultado es que la fracción del PRD ha quedado totalmente disminuida. Ahora queda muy fortalecida la fracción del PT, que es encabezada por Manuel Bartlett Díaz. Se encuentran ahí 2 importantes políticos poblanos, Bartlett y Barbosa. Ahora los dos en torno al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Los dos son expriistas. Así es. Luis Miguel Barbosa hace muchos años tuvo un breve paso por el PRI. Él realmente ha sido siempre un hombre de izquierda, de convicción de izquierda. Fue presidente estatal del PRD, después fue diputado federal y después ocupó diferentes cargos en la cúpula nacional del PRD hasta llegar a ser líder del Senado, y hoy en día es tal vez uno de los senadores más destacados. Y Manuel Bartlett Díaz, que era un hombre de una larga trayectoria en el PRI, fue gobernador en Puebla todavía del PRI, fue después todavía legislador federal priista. Sin embargo, después él
se volvió un ferviente crítico del PRI. Bueno, no recientemente, desde la época de Salinas, él siempre cuestionó el viraje que estaba dando el PRI hacia la derecha, y él siempre se ha identificado con este modelo del nacionalismo revolucionario, y por eso ha coincidido con Andrés Manuel López Obrador. Hoy los dos poblanos están ahí sumados a la campaña de Andrés Manuel. Pero ahora, lo relevante de esto, lo novedoso, es la presencia de Alejandro Armenta Mier. ¿Priista todavía? Priista. Entonces es polémico por dos cosas. Primero, porque él decía que se ha mostrado muy crítico hacia el priismo, y se sabía extraoficialmente que estaba buscando ya acercarse a Morena, y él lo negaba. Así es. Entonces hoy aparece, él mismo manda una fotografía donde él está tomándose una foto con Andrés Manuel López Obrador, los dos poniendo sus pulgares hacia el frente, viendo hacia la cámara. O sea, ya hace acto de presencia en un evento público de Andrés Manuel López Obrador. Y lo segundo relevante es que él mismo manda un comunicado donde él dice que no se va del PRI. Yo ya no entiendo. O sea, son esas cosas kafkianas de que ya estoy en un acto con Andrés Manuel López Obrador, firmando un evento contra... En la capital del país. Un pacto contra la corrupción, la capital del país, y tomándome la foto con el líder de Morena. Y al mismo tiempo dice que no se va del PRI, que sigue siendo priista. Entonces, yo creo que Alejandro necesita ahí una dosis de definición, porque eso es lo que más daña al país. O sea, estos políticos que nunca pueden tomar un rumbo, o sea, siempre es así como la indefinición, y el problema de fondo es que es como esta actitud para ver si en un lado agarro algo, si no lo agarro, entonces me voy al otro lado, ¿no? Digo que ha habido muchos casos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Juan Carlos Lastil, hace muchos años, en una ocasión estuvo a punto de irse al PRD. Y entonces, para que no se fuera al PRD, le dieron una candidatura a diputado. Son estas actitudes. Claro. El propio Erubiel, el gobernador del estado, Erubiel Ávila, recordemos que es polémica su designación hace 6 años como candidato del PRI, porque no era del grupo de Enrique Peña Nieto, del grupo Atlacomulco. Por eso después le fue muy mal, por no ser parte de ese grupo, pero bueno, como gobernador. No era del grupo Atlacomulco, no era del grupo de Peña Nieto, y se sabía que él ya estaba en pláticas con el PRD. Entonces se mostraba muy crítico contra el PRI. Entonces al final Peña Nieto evaluó que si la candidatura recaía en el grupo Atlacomulco, iba a ser muy impopular la candidatura, como es ahora la del Mazo. Alfredo del Mazo. Fíjate cómo hace 6 años sí tuvieron esa visión y ahora no la tuvieron. Entonces él, claro, estaba cuidando en aquel entonces Peña Nieto su candidatura presidencial. Entonces vio que eso iba a ser muy impopular, que hubiera un mal resultado en el Estado de México. Él sintió que eso lo podía anclar para no ser presidente de la República, y decide darle a Erubiel la candidatura, que era un personaje muy popular, el mejor posicionado dentro del PRI. Y entonces Erubiel, que ya se había sentado con Jesús Ortega, que en aquel entonces era el gran santón dentro del PRD, ya se habían sentado para acordar la candidatura de Erubiel en el PRD. Y al final Peña Nieto logra convencer a Erubiel de que sea el candidato del PRI y gana el PRI. Yo siento que ese es lo que está haciendo Armenta. O sea, Armenta dice, cuestiona al PRI, cuestiona al presidente nacional del PRI. Que además digo, esa es una actitud pues, cualquier priista puede hacer. O sea, lo importante es que él criticara al partido aquí en Puebla. Claro. Que criticara a los diputados que, por ejemplo, han votado las cosas de Moreno Valle en el Congreso local. Eso sería lo relevante, que Armenta aquí enfrentara, por ejemplo, a Silvia Tanús, que es la más morenovallista dentro de los diputados del PRI, y que lo dijera públicamente, y que la retara un debate a que dijera cuáles son las razones por las que votan todas las cosas a favor del grupo político morenovallista. Eso sí sería un acto de valentía. Entonces Armenta está jugando a eso, ¿no? Critica ahí a nivel nacional a la dirigencia del PRI,
le hace ahí al valiente para que al mismo tiempo él como que tenga ahí cierta entrada en lo local. En Morena, se le vea como un prospecto de rompimiento en el PRI. Y al final la Armenta lo que está esperando es, yo creo que ver si logra ser candidato a senador, ya sea por el PRI o por Morena, ¿no? Lástima porque en algún tiempo se veía a Alejandro Armenta como un político que podía ser una alternativa de renovación en el PRI. Joven, serio, un hombre que ha estado en temas de desarrollo social, eso hay que reconocérselo, sabe del tema, es un hombre que siempre le ha gustado el tema de la pobreza y siempre ha estado involucrado en los temas de desarrollo social y podía ser visto como una alternativa, pero ha entrado en este juego en el que se pelea con todos y en el que tantito está con el PRI, tantito coquetea con Morena, tantito cuestiona a la dirigencia nacional del PRI y tantito aparece en estos eventos de Morena, pero no tiene la capacidad de decir sí, me voy a ir con Andrés Manuel López Obrador, creo en el proyecto de López Obrador. Por eso López Obrador siempre toma con mucho tacto estas manifestaciones de adhesión de grupos que no son estrictamente de Morena, porque ya ha tenido muy malas experiencias. En Morena incluso se le llama el fenómeno del graquismo, que fue el caso de Graco Ramírez de Morelos, fue de Arturo Núñez en Tabasco. Y igual de grave fue el caso de Miguel Ángel Mancera en el Distrito Federal y en menor medida Aureoles en Michoacán. Aunque ahí Aureoles realmente era un personaje con una presencia, una fuerza propia. Pero al final todos ellos en su momento tuvieron un impulso muy importante de Andrés Manuel López Obrador, particularmente Graco. Graco gana en Morelos, no por la simpatía que él tenga, no por el PRD, sino porque Morelos tenía mucha fuerza a Andrés Manuel López Obrador. Entonces le dio el empujón, llega Graco al poder y Graco se ha convertido ahora en el principal enemigo de Andrés Manuel López Obrador. A tal grado que se dice que Graco ha estado junto con Rafael Moreno Vallerrosas intentando hacer un agrupamiento de gobernadores para cerrar filas al avance de Andrés Manuel López Obrador y garantizar que gane el PRI o el PAN menos López Obrador. Y lo mismo pasó con Arturo Núñez en Tabasco. O sea, en Tabasco Andrés Manuel López Obrador tiene un liderazgo innegable. Y entonces, en el momento en que Andrés Manuel fue y le levantó la mano como candidato a Arturo Núñez, alguien que había dejado el PRI, un viejo pilar del PRI, pero que no tenía la suficiente popularidad en Tabasco, se potencializó su candidatura y ganó. De igual manera, le dio la espalda a Andrés Manuel López Obrador. Por eso le llaman el graquismo y hoy Andrés Manuel tiene siempre como mucha reticencia a esas supuestas muestras de adhesión, porque sabe que muchas veces nada más se están utilizando para hacer estos juegos de manipulación de políticos que están buscando jugar con 2 o 3 partidos a ver dónde consiguen algo para un fin particular y no están pensando en un proyecto político o un proyecto de interés social, ¿no? Aprovechando el momento, ¿no? Aprovechando el momento de empuje que tiene López Obrador y Morena, ¿no? Es muy evidente que sí, adueñarse de esa fuerza para de ahí despegar su carrera política. Muy bien, pues fue Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Disfrute mucho sus vacaciones, véanos aquí en las redes de la Jornada de Oriente, aquí vamos a estar, nosotros no descansamos, vamos a estar toda la semana laborando y comentando las muchas o pocas noticias que se generen esta semana. Generalmente la Semana Santa tiende a ser ahí como un espacio de tregua política, ¿no? De relajamiento de la información. En ocasiones es así, en otras no. Esperemos que hoy ocurra lo primero. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Le agradezco su atención, Fermín Alejandro García. Buenas noches.